Bueno chicos, para la clase del día de hoy, martes 13 de octubre, tenemos la clasificación de los cuadriláteros. La semana pasada les dejé un video explicándole esta clasificación entre paralelogramos, trapecios y trapezoides. Necesito que, si alguien no lo recuerda, lo vuelva a ver, así ya lo pueden tener claro, ¿sí? Para esto, brevemente les recuerdo que tienen que tener en cuenta a la hora de clasificar cuadriláteros el tema de los paralelos, ¿sí? Si yo encuentro que un cuadrilátero tiene dos pares paralelos, es decir, que este lado y este lado son paralelos y los otros dos lados también son paralelos, al tener los dos pares paralelos se trata de un paralelogramo y encontramos este grupo: cuadrados, rectángulos, rombos y los paralelogramos propiamente dicho, ¿sí? Si solamente un par es paralelo, va a ser un trapecio. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos estos tres ejemplos, donde yo veo que este lado con su opuesto son paralelos. Si uno los llega a extender para un lado o para el otro, no se van a chocar. Por lo tanto, tenemos un par de lados paralelos, ¿sí? Ahora, el otro par, que sería este con este, no son paralelos, porque si uno los prolonga, sí se van a cortar. Entonces, al tener solo un par de lados paralelos, es un trapecio. En cambio, en el caso de los trapezoides, no tiene ningún par paralelo. Si yo agarro este con este, se chocan, y si yo agarro este con este, también se chocan, ¿sí? Así que vean el video para verlo más detalladamente. La actividad del día de hoy, la primera, consiste en observar esta imagen de la casa de Ramón y responder a qué cuadrilátero responde cada uno de estos puntos. Acá dice cada listón amarillo, se refiere a estos de acá, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer para saber qué cuadrilátero es siempre es comparar los opuestos. Entonces van a tomar un lado, yo voy a tomar este lado y el opuesto, que sería este lado de acá. Yo me fijo y veo claramente que se trata de dos lados que son paralelos. Así que ya sabemos que un lado paralelo tiene. Ahora, si yo miro este lado de acá y este lado de acá, también son paralelos si uno los prolonga. Entonces, al tener dos pares de lados paralelos, se trataría de un paralelogramo común, ¿sí? En el caso de qué cuadrilátero es la puerta, también yo veo la puerta es este cuadrilátero, ¿sí? Es un paralelogramo porque este lado de la puerta y este lado de la puerta sabemos que son paralelos, y este lado de la puerta y este lado de la puerta también es paralelo. Pero en este caso, ¿qué tipo de paralelo sería? En este caso sería un rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene los cuatro ángulos rectos, ¿sí? ¿Qué caso sería el vidrio? ¿Qué caso es la cara visible de la chimenea, que vendría a ser esto? ¿Sí? Esto, esto, esto y esta que está inclinada acá, ¿sí? Este cuadrilátero que se me formó acá en azul, ¿qué vendría a ser? Un trapecio, un trapezoide, un paralelogramo, ¿sí? Y la cuarta madera arriba de la puerta. Tengo la puerta 1, 2, 3, 4, se las marqué acá un poquito más oscuro. Si ustedes se fijan, se nos formó un cuadrilátero también. Bueno, ¿qué tipo de cuadrilátero es ese? Van completando las respuestas, ¿sí? En el caso de la número 2, yo les doy diferentes cuadriláteros y tienen que unir con flechas según corresponda, ¿sí? Fíjense que la primera dice dos pares de lados opuestos paralelos. Acá está hablando de paralelogramo, claramente, ¿sí? Porque tiene los dos pares opuestos. Un solo par, acá sería trapecio, ¿sí? Y acá ningún par sería trapezoide, ¿sí? Entonces ustedes van comparando cada figura. Yo veo el primer paralelogramo. Una técnica que les recomiendo que usen cuando tienen dudas, yo por ejemplo acá tengo duda de que no sé si son paralelos o no. Pueden agarrar una regla, ¿sí? Y van a prolongar con una regla, van a marcarla sobre un lado, ¿sí? Y finito con el lápiz van a estirarla para un lado y para el otro, ¿sí? Van a hacerlo con el opuesto lo mismo, y ahí van a darse cuenta si se cortan o no. En este caso, si lo hacen con la primera figura, van a ver que no, que se trata de todos lados paralelos. Esto es un paralelogramo, claramente. Entonces lo voy a unir con flecha a el primero, que tiene dos pares de lados paralelos, ¿sí? Si vos pones la regla acá y estiras este y después estiras este otro, van a ver que si se chocan, a lo mismo que con este y este. No tiene ningún par paralelo. En este caso se trata entonces de un trapezoide. Y así vas haciendo con cada uno. Fíjense que acá, por ejemplo, este y este sí son paralelos, pero este y este no son paralelos. Tiene un solo par paralelo, entonces un trapecio. Así van a ir comparando con cada uno de los cuadriláteros que tienen acá en esta actividad. La tercera actividad, fíjense, muy importante, habla de las diagonales. Y como ya lo hemos mencionado en clases anteriores, acá les puse un recordatorio al principio de la clase para que recuerden las partes del cuadrilátero, ¿sí? Las líneas que lo rodean se llaman lados, ¿sí? Las puntas, ¿sí? Son los vértices, tenemos que nombrarlos con esa terminología, ¿sí? Y la apertura, ¿sí? Recuerden que sería el ángulo, ¿sí? Puede ser ángulos obtusos, ángulos agudos, ¿sí? Ahora, lo que no tenemos que olvidar son las diagonales, que son estas semirrectas que cruzan
a los cuadriláteros, ¿sí? Sabemos que cada cuadrilátero tiene 4 vértices, ¿sí? Si yo me pongo a analizar cada vértice, este vértice tiene contacto con este de acá, por este lado, tiene contacto con este de acá, pero le falta el contacto con el del frente, así que ahí es cuando yo trazo la diagonal, ¿sí? Me quedan como especies de cruces dentro de cada cuadrilátero. Mi consejo para la actividad 3 es, antes de empezarla, agarrar una regla y trazar justamente las diagonales. Entonces van a trazar esto así, con regla por favor, ¿sí? Esto así, van a trazar todas las diagonales de estas figuras. ¿Por qué va a ser importante? Porque las consignas hablan todas las diagonales, ¿sí? Marquen todas las diagonales y van a ver, marcar con una cruz si es correcto o no. En el caso del cuadrado, del primero, ¿son iguales las diagonales? Esta línea es igual a esta. Con un compás o con una regla podés compararlas y vas a darte cuenta que sí. En el caso ¿son perpendiculares o no? Vos pongan un compás en los ángulos que se forman acá y van a ver que también son perpendiculares. Recuerde que el corte perpendicular es el corte que da 90 grados. En cambio, el corte oblicuo no da 90 grados. Teníamos agudos y obtusos, ¿sí? Y se dividen en triángulos iguales. Bueno, en el caso del cuadrado era todo positivo, ¿sí? Entonces vayan fijándose. Acá yo me doy cuenta que los triángulos no son iguales, por ejemplo. ¿Sí? Acá este triángulo no es igual a este triángulo, el corte tampoco es perpendicular, ¿sí? Si son iguales las diagonales, fíjense si ustedes comparan esta y esta sí, pero si comparan por ejemplo esta y esta, no sé si tienen la misma longitud esta que esta, así que por eso tienen que ir comparando, ¿sí? Y la actividad 4 me interesa mucho, porque para esto tienen que recordar dos cosas que hemos mencionado mucho en la clase pasada, y se trata de la propiedad de que todos los ángulos internos de un cuadrilátero dan siempre 360, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando veíamos los triángulos, cada triángulo sumado da 180? Bueno, en el caso de un cuadrilátero da 360. Tenemos que entonces calcular la amplitud de los ángulos M y T, que son estos de acá. Y para eso tenemos que tener en cuenta algunas cositas, ¿sí? Primero veamos la información. ¿Qué nos dice esto? Que este ángulo mide 33. Después tenemos este simbolito que recuerden que ustedes, esto habla de un ángulo recto, o sea que ya me está diciendo que este ángulo mide 90. Y después también lo que me dicen estas líneas de acá, quiere decir que este segmento y este segmento son iguales y que este segmento con este segmento son iguales, ¿sí? A la vez, como es diferente el símbolo, me dice que este es diferente a este, ¿sí? Porque si no también tiene que tener el mismo símbolo. Así que bueno, eso ya nos habla de que acá tenemos, por ejemplo, un triángulo isósceles, porque tenemos dos lados iguales y uno diferente, ¿sí? Al igual que acá es otro triángulo isósceles y acá es escaleno, porque este mide una cosa, este mide otra. Esos son datos que nosotros tenemos que ir viendo, analizando de cada figura. Y en base a eso vamos a ir completando, ¿sí? Fíjense, esto es un triángulo isósceles, como yo les decía. Yo sé que un ángulo ya mide 90 y el triángulo isósceles tenía un ángulo, en este caso rectángulo, mide 90 y los otros dos ángulos tienen que medir igual. Entonces, si yo sé que la suma de un triángulo da 180 y ya tengo 90, entre los otros dos tienen que estar los otros 90. Por lo tanto, me va a quedar 45 y 45. Ya voy averiguando información, como pueden ver, ¿sí? Esto lo pude sacar, ¿por qué? Porque sé que el triángulo sumado da 180 y que al ser isósceles tiene que tener dos ángulos iguales también, ¿sí? Así que ya tengo esa información, ¿sí? Fíjense qué otra información tengo. Este triángulo de acá, como yo puedo ver, es igual a este triángulo de acá, ¿sí? Fíjense, la base sería esta, es igual. Después, este segmento de acá vendría a ser igual a este segmento de acá, fíjense la marquita, y este segmento de acá es igual a este segmento de acá. Por lo tanto, si este ángulo mide 33, este de acá también va a medir 33, ¿sí? Entonces, de esa manera yo ya voy sacando cada vez más información, ¿sí? Fíjense, si yo sé que este vale 33 y esta parte vale 45, ya puedo deducir entonces que este ángulo del cuadrilátero, ¿sí? Este ángulo en total va a medir la suma de estos dos, que sería 78. ¿Sí? Y por lo tanto, este lado me pasa igual, tengo 45 más 33. Este ángulo entonces también va a ser 78. Ya averigüé cuánto vale T, ¿sí? 78 por acá y 78 por acá, ¿sí? Ahora, la figura en total, ¿sí? Esta figura es un trapecio, ¿sí? El trapecio isósceles. ¿Qué características tiene el trapecio? Que tiene el trapecio isósceles, que tiene un par de lados opuestos paralelos, eso hace que sea trapecio y el otro no. Y los que no son paralelos son iguales. Fíjense que esta línea es igual que esta. Entonces con los ángulos también tiene otra característica importante, ¿sí? Estos dos ángulos son iguales y los otros dos ángulos también van a ser iguales. O sea, yo ya sé que este va a ser igual a este. Me puedo dar cuenta porque yo sé que este triángulo es igual que este triángulo,
¿sí? Ahora, yo ya sé que la suma total del cuadrilátero tiene que ser 360. ¿Sí? Si yo al 360 le saco estos 78 por un lado y los otros 78 por otro lado, me van a quedar 204 grados. O sea que entre estos dos ángulos me tienen que medir 204. Como son iguales, voy a separar y me va a quedar 102 por un lado y 102 por otro lado. Entonces si vos sumas 102 más 102 más 78 más 78, ahí vas a tener los 360 grados que tiene que tener cualquier cuadrilátero. ¿Sí? Entonces recuerden, así se calcula. Esta la hice yo para que ustedes vean cómo se hace. Después yo les voy a dar unas más sencillas para que hagan ustedes. Pero lo que quiero es que tengan en cuenta esto, que en una figura, si bien acá parecía que teníamos una sola información, que era que valía 33 grados no es una sola información la que tenemos. Hay otra información oculta, como que se trata de triángulos isósceles, de ángulos rectos, obtusos, agudos, que tenemos que empezar a descifrar. Eso lo vamos a ir adquiriendo con entrenamiento, ¿sí? Así que ya lo vamos a ir haciendo de a poquito. Y fíjense acá de qué cuadrilátero se trata, fíjense si es paralelogramo, si es trapecio, si es trapezoide y qué tipo sería. ¿Sí? Eso es todo por el día de hoy. ¿Sí? Les voy a pedir que antes de la próxima clase repasen esta cuestión de los cuadriláteros, ¿sí? Para que tengan bien presente cuando hablamos de paralelogramo, cuando hablamos de trapecio, cuando hablamos de trapezoide. ¿Sí? Les mando un beso grande.